del libro, la estructura, lo que contiene, lo que van a encontrar adentro, los que compren y lean el libro. Entonces, mi rol en este momento es, en primer lugar, agradecer a todos los que hicieron posible este librito. Que pensé que iba a ser un librito, pero tan librito no es, tiene 160 páginas. Pero ya estoy muy, muy contenta porque como ha quedado, entonces hay una serie de gestores, de personas involucradas en este libro. Y por lo tanto empiezan mis gracias con los 19 colaboradores sin cuyos textos no tendríamos libros, ¿no? Entonces, en orden alfabético están incluidos todos con comentarios, reseñas, análisis crítico, lecturas de texto, algunos prólogos, algunas presentaciones de libros que se convirtieron en ensayos, ensayitos. Y estoy altamente agradecida porque, como dijo Juan hace un ratito, este libro es 2 meses, ¿no? Se gestó y empezó la idea el 6-7 de junio pasado. O sea, todavía no hace 2 meses y ya tenemos esto. Entonces, miles de gracias, montones de gracias a Delfina Costa, Estela Aprellar de Acuña, Princesa Aquino Austen, María Eugenia Ayala, Maribel Barreto, Numidia Benítez Figueredo, Álvaro Bernal, Raquel Chávez, David Galeano Olivera, Esther González Palacios, Tracy Lewis, Carlos Martini, yo, Jaime Orrego, Betsy Partica, Antonio Pecci, José Vicente Peiro Barco, Emilia Piris Galeano, Lourdes Talavera. Algo que hice en este libro, que es relativamente nuevo, es la idea de incluir una red con las notas bibliográficas de todos los últimos tiempos. Entonces, la idea era para cualquier curioso o interesado en saber quiénes son esta gente que escribe este libro, pues con esas fichas van a ver su lista de calificaciones para escribir textos y comentarios críticos literarios.